15 de abril. Hoy celebramos a San Damián de Molokai, el leproso voluntario. Lo han llamado así porque con tal amor y poder atendió a los más necesitados, leprosos que estaban en abandono, y aceptó a volverse uno de ellos. Fue beatificado por Juan Pablo II en el año de 1994. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Trémolo, Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo con muchas obras manuales, casitas como las de misioneros en las selvas. Tenía ese deseo interior de ser y de irse algún día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó dijo: "Este muchacho tiene energías para emprender grandes trabajos". Un día, siendo apenas de 8 años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario y a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue muy grande cuando notó la desaparición de estos pequeños. Afortunadamente, unos campesinos los encontraron y los devolvieron a casa. La mamá le preguntó: ¿qué será de este niño? ¿Qué le espera en el futuro? De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres, que eran muy pobres. Esto le dio una fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de tierras. A los 18 años lo enviaron a Bruselas a estudiar, pero los compañeros se burlaban por todos sus modos acampesinados que tenía de hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando las burlas llegaron a extremos, agarró por los hombros a uno de sus peores enemigos en ese momento y lo derribó. Todos rieron, pero en delante ya tuvieron mucho respeto a él. Con su amabilidad se ganó las simpatías de sus compañeros. Religioso a los 20 años, escribió a sus padres pidiendo permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. Una gracia pedida y concedida, pues muchas veces se arrodillaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo: "Por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú". Y sucedió que a otro religioso de la comunidad le correspondía irse a misionar a las islas Hawái, pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que fuera él en su lugar. Su primera conquista fue en el año de 1863, cuando zarpó y se viajó hacia ese lugar. "Yo me confieso, soy muy mal católico", decía, "pero lo que sí me gustaría es ser un buen confesor". Damián le respondió: "Todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener ese gran amor de absolver los pecados". Un año más tarde se le cumpliría de esa manera formidable. Entonces empezó su misión. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado Damián sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos construyó una capilla con techo de paja y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó con tanto cariño a toda la gente que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Molokai era una isla que le consideraban como maldita, pues ahí habían muchos leprosos. Los vecinos obtuvieron del gobierno que a todo enfermo de lepra lo desterraran a la isla Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los enfermos perseguidos en cacerías humanas eran olvidados allí y dejados sin auxilios ni ayudas. Para olvidar sus penas se dedicaban los hombres al alcoholismo y a los vicios, enterrados vivos al parecer. Al saber estas noticias, al padre Damián le entristecía y le pidió al arzobispo que por favor le diera permiso de irse a vivir con los leprosos de Molokai. Monseñor le parecía increíble esta petición, pero se lo concedió. Llegó hacia la isla en el año de 1873. Antes de partir había dicho:
Sé que voy a un lugar de destierro y que tarde o temprano me contagiaré de lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Al llegar, la primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y todos se encontraban desesperados. Trabajo y distracción. El padre Damián empezó a crear fuentes de trabajos para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego organizó una banda de música y fue recogiendo a los enfermos más abandonados, y él mismo los atendía como abnegado enfermero. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Este gran misionero empezó a escribirle a los hermanos en Alemania, y de allá llegaban muchos donativos. Varios barcos desembarcaban con alimentos, los cuales el misionero los repartía de manera equitativa. También uno de sus más dotados dones era la confesión a larga distancia, pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con las personas o los viajantes en el barco, y el sacerdote llevaba años sin poder confesarse. Entonces un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y casi pegado al barco pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara. Y a grito entero hizo desde allí su única y última confesión. Haciendo de todo con estas personas, no tenía casi ni manos ni pies, pues el padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos, los clavaba en la sepultura y luego les fabricaba como buen carpintero la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento, y cuando llegaban los huracanes y destruían todos los ranchos, él en persona misma reconstruía las casas. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: Señor, por amar a ti y por la salvación de tus hijos, acepto esta terrible enfermedad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban: qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros, y qué deforme lo ha puesto la enfermedad. Pero él decía: no importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo más hermosa y agradable. Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molokai un barco. Era el del capitán que había traído cuando llegó el misionero. En aquel viaje le había dicho que en un único sacerdote con el que se confesaría sería él, y ahora el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces la vida de este hombre de mar cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito calumniado al santo sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo. Fue un 15 de abril del año de 1889 cuando el leproso voluntario voló al cielo a recibir el precio tan merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo, después de haberle comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan para los enfermos de lepra. Hoy pidamos a San Damián de Molokai, principalmente por los enfermos de coronavirus, por aquellos que están en este momento en los hospitales, por las familias que se han contagiado. San Damián de Molokai, danos la fuerza para salir adelante en esta pandemia. Intercede ante Dios para que pronto llegue a su fin. San Damián, ruega por nosotros.